Hola, estudiantes de grado tercero. En matemáticas vamos a hablar acerca del volumen, página 15 y 16. El volumen de un cuerpo es la medida o la cantidad de espacio que este objeto ocupa. Cuando hablamos del volumen, hablamos de figuras que tienen tres dimensiones. Tienen largo, alto y ancho. Para hallar el volumen de estas figuras debemos imaginar que dentro de estas figuras hay pequeños cubos como el que nos está mostrando la ilustración. Podemos ver o suponer que esto es una caja vacía y al completarla de cubos, la cantidad de cubos que hay aquí adentro, ese sería el volumen. Pero nosotros en matemáticas vamos a aprender la forma de hallar el volumen, saber cuántos cubitos hay aquí adentro de este cuerpo geométrico sin necesidad de contarlos. Usted puede decir, pues yo voy a contar cuántos cubos hay. Podemos hacer un procedimiento a través de la multiplicación, ahorita lo voy a explicar. Además, porque a veces esto es una manera imaginaria de pensar que tiene cubos. Si tenemos una caja o un armario vacío, no está lleno de cubos y no podríamos calcular cuántos cubitos caben contando esos cubos imaginarios. Tendríamos que hacer un proceso de multiplicación. Aquí también tenemos otro ejemplo. Para hallar el volumen es pensar que esta caja está llena de pequeños cubitos y vamos a hallar cuántos cubos caben en este cajón o en esta figura. Aquí tenemos otro ejemplo. Acá está vacío porque son cubos imaginarios que nosotros vamos a calcular para poder saber el volumen de esta figura. Los objetos tienen tres dimensiones, ya les había dicho, ancho, largo y alto. A estos cuerpos geométricos de tres dimensiones podemos hallarle el volumen. Observemos esta maleta. Esta maleta tiene largo, que es esta parte del frente, alto y tiene ancho. Nosotros podemos hallar el volumen de esta maleta, saber el espacio que esta maleta ocuparía en una habitación o en el baúl de un carro o si lo van a guardar en algún armario. Ustedes pueden saber qué volumen ocuparía esta maleta multiplicando la medida de lo alto, de lo largo y de lo ancho. Pero en estos ejemplos todavía no tenemos ninguna medidas. Aquí también tenemos una figura. Es tridimensional porque tiene alto, largo y ancho. Siempre que hablemos de figuras tridimensionales, estamos haciendo referencia a que tiene estas tres dimensiones, ancho, largo y alto. Aquí también tenemos otro ejemplo. Largo, que es la parte frontal, ancho y alto. Aquí también tenemos una caja largo, ancho y alto. Entonces queremos saber esta caja, cuál es el volumen de esta caja, ¿cierto? Para saber tenemos que imaginar que adentro de esta caja hay muchos cubitos como los que estábamos viendo anteriormente. Y esos cubos tienen un nombre específico. Para medir el volumen que ocupa un objeto se utilizan unidades cúbicas. Esta es una palabra clave. Cuando hablamos de cúbicas es una figura que tiene tres dimensiones, es decir, que hicimos una multiplicación por tres. Siempre que hablemos de metros cúbicos, centímetros cúbicos, tenemos que imaginar que hicimos una multiplicación por tres. Este es un ejemplo de metro cúbico, es como si fuera un cubo y por este lado su alto mide 1 metro, lo mismo tiene 1 metro de largo y tiene 1 metro de ancho. Aquí adentro podríamos decir que tiene 1 metro cúbico. Cuando utilizamos esta medida para objetos grandes como una piscina, una caja o una maleta muy grande, podríamos hablar de metros cúbicos, o un lote en el cual vayamos a construir una casa, entonces podríamos, o una bodega, podríamos hallar cuál es el volumen en metros cúbicos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo es un centímetro cúbico. El centímetro cúbico es una medida que se utiliza para hallar el volumen de cajas pequeñas o de algún cofre.
podemos ver que tiene 1 centímetro de alto, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de largo. Esto quiere decir centímetros cúbicos y aquí 1 metro cúbico. Por eso les mostraba anteriormente que debíamos imaginar que esos objetos están llenos de pequeños cubos. Depende si estamos hablando de metros cúbicos de espacios muy grandes o centímetros cúbicos de algunos objetos más pequeños. Lo que les estaba mencionando, el centímetro cúbico sirve para medir volúmenes pequeños y esta es la forma de representar esta palabra sin necesidad de escribir tan extenso centímetro cúbico. Colocamos la C, la M y colocamos este 3. Este cm significa centímetro y este 3 elevado pequeño significa cúbico. Cuando nosotros hallamos hace algunos meses el área de las figuras, les explicaba que se multiplicaba base por altura, es decir, que se multiplicaban solamente 2 dimensiones, y en esa oportunidad elevábamos con un 2 pequeño, ¿cierto? Y decíamos centímetros cuadrados o metros cuadrados. Aquí este 3 se menciona de la siguiente manera: cúbico. ¿Qué significa cúbico? Que se multiplicó por 3 dimensiones. Se multiplicó lo largo, lo alto y lo ancho. Entonces siempre que veamos este 3 elevado, este 3 pequeño, significa cúbico. Y el centímetro cúbico tiene 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de alto. Eso significa 1 centímetro cúbico. El metro cúbico se utiliza para medir objetos más grandes, es la unidad básica de medida de volumen. ¿Cómo se representa la palabra metro cúbico? La M se puede colocar de forma abreviada y elevamos el 3. Este 3 elevado significa cúbico. Este es un ejemplo de 1 metro cúbico. Es como si fuera un cubo que tiene 1 metro de alto, 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Como nos está diciendo aquí, esto es 1 metro cúbico, tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. ¿Por qué tiene este 3? Porque lo que hacemos es multiplicar el número que está aquí, la medida que tenemos acá en la parte frontal, que es el largo, lo ancho y lo alto. Entonces multiplicamos 1 por 1 por 1, nos daría 1 metro cúbico. Para hallar el volumen de un objeto, se multiplican sus 3 dimensiones. Se multiplica ancho, alto y largo. No importa el orden en el cual ustedes ubiquen los números para hacer esta multiplicación. Aquí tenemos una figura. Yo les puedo decir, estudiantes de grado tercero, vamos a hallar el volumen de esta figura. ¿Cómo se halla el volumen de esta figura? Multiplicando estas 3 cifras, 4 por 6 por 3, o usted puede empezar 3 por 6 por 4, puede empezar 6 por 4 por 3 o 6 por 3 por 4. El orden que usted decida nos va a dar el mismo resultado. Recordemos que la multiplicación, yo puedo decir 5 por 4 me da 20 y 4 por 5 me da 20. El orden en el cual yo realice la multiplicación no altera el resultado. Para hallar el volumen debemos multiplicar estos 3 números. Vamos a ver este ejemplo. Esta V significa volumen. Recuerden que cuando hallamos el perímetro era una P, cuando hallamos área era una A mayúscula. Cuando vayamos a hallar el volumen debemos colocar esta V y colocar el igual. No es necesario que escriban ancho por largo por alto. Sencillamente les quiero mostrar qué es lo que vamos a multiplicar. Y recuerden que no importa el orden, usted puede empezar colocando primero el número que está en largo o en alto. Lo importante es que coloquemos estas cifras. Entonces vamos a multiplicar la medida que tenemos acá, está en centímetros. Ojo, porque si está en centímetros, el resultado nos da en centímetros. Si aquí estuviera en metros, el resultado nos debe dar en metros. Vamos a multiplicar ancho por largo por alto. Colocamos la V. Ancho, 3 centímetros por 6 centímetros de largo por 4 centímetros de alto. Niños, les recomiendo siempre colocar la letra si es centímetros o si es metros para de la misma manera contestar correctamente.
Recuerden que no importa el orden, ustedes podrían colocar acá primero el 4, acá el 3, después el 6. Este es mi ejemplo, yo lo hice en este orden. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar el 3 por el 6, niños. 3 por 6 nos da como resultado 18. 3 por 6, 18. Y 18 por 4 nos da como resultado 72. Escribimos centímetros, pero le agregamos este 3. ¿Qué significa este 3? Cúbico. Significa que yo multipliqué por 3 dimensiones. 1, 2, 3. Yo hice una multiplicación de 3 dimensiones, por eso coloco este 3. ¿Qué significa? Cúbico. ¿Y de dónde saqué el resultado de 72? Hice esta multiplicación. 6 por 3, 18. Y después multipliqué 18 por 4, niños. En esto sí necesitamos lápiz y papel para hacer la multiplicación, porque nosotros no nos sabemos los resultados de la tabla del 18. Entonces hacemos el proceso de multiplicación. 4 por 8 nos da 32, 2 y llevamos 3, 4 por 1, 4, más 3, 7. Entonces nos da como resultado 72. Entonces en eso sí es muy importante que al momento de hallar el volumen de una figura ustedes utilicen una hojita y un lápiz para hacer esa multiplicación. Y recordemos siempre contestar que es si son centímetros, si son metros y va el 3. Si ustedes no colocan el 3, si quieren 72 centímetros, el procedimiento está mal. Ustedes deben reconocer que hicieron una multiplicación por 3 dimensiones y al colocar ese 3 me están diciendo que son centímetros cúbicos. Aquí tenemos un pequeño cuadro sináptico que nos resume que el volumen es la medida o la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Sus unidades de medida se llaman unidades cúbicas. Está el metro cúbico y se representa de esta manera. Y está el centímetro cúbico que se representa de esta manera. Observemos, aquí no coloqué el 3 porque el 3 lo coloco en el resultado después de haber multiplicado las 3 dimensiones. Aquí tenemos otro ejemplo. Si yo les solicito hallemos el volumen de esta figura, ustedes colocan la V mayúscula y escriben estas medidas. ¿De dónde las estamos sacando? Aquí están. 5 centímetros por 4 centímetros por 3 centímetros. Recuerden que no importa el orden, usted puede colocar primero el 3, después el 4, lo importante es que los números coincidan. Y acá nos está hablando en centímetros, ustedes también los colocan en centímetros. Multiplicamos 5 por 4, o ustedes pueden empezar 3 por 4, como quieran. Empiezo 5 por 4, me da como resultado 20. Y 20 por 3 me da como resultado 60. 60 centímetros cúbicos. Debo colocar ese 3 pequeño en el resultado porque multipliqué 3 dimensiones. Aquí tenemos este ejemplo. Este es un cubo y lo que nos quiere mostrar este cubito es que a esta figura le caben 60 cubitos como estos, sin necesidad de dibujarlos, sin necesidad de contarlos. Si yo hago este proceso de multiplicación y lo hago de forma correcta, puedo saber que a esta figura le caben 60 cubos como estos. Acá tenemos otra figura, siempre recuerden la V mayúscula es igual a 4 por 4 por 4, está muy fácil porque tiene la misma medida. Metros, metros, metros. Acá también deben colocar metros, entonces 4 por 4 les da como resultado 16, ¿cierto? 4 por 4, 16. Ahora multiplican 16, que es el resultado que les da, por 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 6 por 4, 24. Llevo 2. 4 por 1, 4. Más 2 que llevaba 6. Nos da como resultado 64. Observemos. Volumen. El volumen de esta figura es 64 metros cúbicos. Ojo en confundirse, que no vayan a escribir centímetros y que no se les vaya a olvidar colocar ese 3. Ese 3 significa que ustedes hicieron una multiplicación de 3 dimensiones. Es decir, que a esta figura le caben 64 cubitos como estos, 64 metros cúbicos, sin necesidad de que yo cuente cuántos cubos caben aquí, no, sencillamente con esta multiplicación. Lo mismo acá tenemos un ejemplo con esta maleta.
Vamos a hallar el volumen multiplicando estas tres dimensiones. Coloco la V es igual a, volumen es igual a multiplicar 10 centímetros por 7 centímetros por 4 centímetros. 10 por 7, estudiantes, nos da como resultado 70. Lo estoy haciendo en este orden, usted puede empezar primero o 7 por 4, como lo decía. Empecemos por 7 por 4 porque así podemos hacer una multiplicación abreviada y nos queda más fácil, estudiantes, nosotros que ya sabemos hacer multiplicación abreviada. 7 por 4 nos da como resultado 28. Y ahora 28 por 10, recuerden que es multiplicación abreviada. ¿Cuántos ceros tiene el 10? Una. Entonces le agrego un 0. Nos da 280. 280 centímetros. Bueno, la operación está en centímetros debo responder y además agrego el 3 elevado que significa centímetros cúbicos porque multipliqué 3 dimensiones. Es decir que a esta maleta le caben 280 cubitos como estos, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos ese proceso de llenar la maleta de estos pequeños cubos, les alcanzaría o habrían 280 cubos. Acá tenemos otra caja. ¿Qué hacemos? La V mayúscula grande multiplicamos estas cifras, estas dimensiones, estas medidas, no importa el orden, siempre respetando, si dice centímetros, escribir centímetros, si dice metros, escribir metros. Vamos a multiplicar 9 por 7, niños, nos da 63. 63 por 5, vamos a hacer ahí el proceso. 5 por 3, 15, 5 y lleva una, 6 por 5 nos da 30, más una que llevaba 31. Entonces, el volumen, el resultado de esta multiplicación nos da 315. 315 metros. Metros cúbicos porque multiplicamos 3 dimensiones. Es decir que en una caja como esta cabrían 315 cubos como estos. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.